Bueno, buenas tardes. Les doy una bienvenida cordial a la Casa de América. Es un placer tenerles aquí esta tarde para oír a nuestros ponentes que nos van a hablar de este pintor argentino, Luis Benedit. Les doy una bienvenida muy cordial a la Casa de América. Saludo especialmente a la Cónsul General de Brasil en Madrid y, por supuesto, a nuestros ponentes de hoy, Alejandro Manara y Joséchu Carreras. Joséchu y Alejandro van a hablar sobre Luis Benedit a partir de un libro que ha escrito Alejandro y que ha sido publicado recientemente en Argentina sobre Luis Benedit, que muchos de ustedes seguro que conocen, pero es un artista que en España no es tan conocido y, sin embargo, es un artista que tiene un gran interés en las artes plásticas argentinas durante la segunda mitad del siglo XX, porque es un artista que tenía una gran capacidad de indagar sobre lo que significa ser argentino y que a través de su obra, a través de su vida, a través de sus intereses y sus inquietudes, estuvo constantemente reflexionando y dando vueltas a eso que muchos de ustedes son argentinos, pues es tan difícil de entender y de explicar, que es qué es ser argentino, ¿no? Y aquí, pues Luis Benedit, como que era un gran maestro, por otro lado, ¿no? Era arquitecto, diseñador y un pintor destacado. Pues él, con su gran capacidad plástica y sus enormes intereses intelectuales, su gran amplitud de miras, sus constantes referencias en la literatura, en las artes plásticas, en otros artistas, pues él supo, estuvo constantemente dando vueltas a este tema y a través de su obra nos dejó pequeños retazos, pequeñas ventanas que nos aproximan, que nos dan una cierta visión sobre la identidad argentina en toda su polifacética realidad. Él, de alguna manera, supo conjuntar algunos aspectos esenciales de Argentina. Él tenía una raíz criolla, había crecido en la Pampa y con frecuencia volvía a la Pampa, pero al mismo tiempo se instaló en la ciudad y a partir de la ciudad pues también se volvió cosmopolita. Tenía unas miradas amplias, se interesaba por el urbanismo de Tokio y en su obra pues quedan reflejados estos dos facetas, ¿no? Él, por un lado, pues tiene esas pinturas en las que reproduce a su manera los almanaques de Molina Campos, con los oficios de la Pampa, y por otro lado, pues tiene toda esa serie dedicada a los autorretratos de Max Beckmann, Max Beckmann berlinés, pues muy ajeno, ¿no?, a la Pampa en la que él había crecido. Bueno, pues para hablarnos de todo esto tenemos a Alejandro Molina. Pienso que para Casa de América es muy interesante tener esta actividad hoy, poder traer aquí a Alejandro Manara. El libro, desgraciadamente, de momento no va a ser difundido en España, pero tenemos la suerte de contar con Alejandro y que nos va a hablar del libro y nos va a acercar a este artista. Para Casa de América, como digo, es importante esta actividad, en primer lugar, porque el artista es importante para Argentina y es un artista que nos ayuda a entender el país, como he dicho, que tiene también un valor artístico elevado, y Casa América está para eso, para presentar aquí la realidad de la cultura de los países americanos. Entonces, están ustedes aquí hoy en su casa. Voy a hacer una breve semblanza biográfica de nuestros ponentes. Alejandro Manara se graduó en literatura latinoamericana en el King's College de Londres, vivió 12 años entre Londres, Barcelona, Milán, Mallorca y Tokio. Entre 1993 y 2001 dio clases y se doctoró en literatura comparada en Duke University, en Carolina del Norte, y publicó Tigre Hotel. Perdón, es que no veo muy bien, la verdad, me dejo las gafas. No sé si esto me seguirá. No sé si hay mucho, pero Bebiendo Tristes, Bailando Graves, Pasión de Fondo. También ha editado y traducido las cartas de Italo Svevo con James Joyce y las de Henry James y Stevenson, y los ensayos de Leonardo Sciascia sobre Stendhal.
En el año 2002 publicó Benedit a contrapelo, una semblanza del pintor Luis Benedit, de la que vamos a hablar hoy. Reside en Buenos Aires. José Chu Carreras ha sido, entre otras cosas, pero en el campo específico del arte, ha sido comisario para la Galería Ivory Press, con proyectos de artistas como José Manuel Ballester, Casper Acogi, Gavin Turk, Dionisio González o Gabriela Gerona. En 2019 abrió la Galería Rider Projects en Madrid, con espacio en Londres también, donde mostró a artistas como William Mackrell, Rosana Antolí o Zuza Golinska y Shehzad Dawood. Desde octubre del 2020 es director de House & Wirth en España, en donde se ha ocupado de la obra de artistas como Rashid Johnson, Mark Bradford o Franz West. Sin más, le paso la palabra a nuestros ponentes. Artista plástico, arquitecto y diseñador, 3 palabras que describen la vida artística de Luis Benedit, nacido en Buenos Aires, Argentina, en 1937. Desde la infancia se sintió atraído por el dibujo, el diseño y la caricatura, oficios que lo eternizaron. Hice la carrera y pintaba, dibujaba, era el que dibujaba en el colegio, ¿viste? Y después me recibí, me fui a vivir a Europa y ahí me hizo un ahí ya empecé a exponer un poco acá, antes de irme, en la galería legendaria que se llamaba Lirolai. Sí, y ahí un señor suizo, un coleccionista, me compró cuadros y me hizo un contrato en España, por el cual yo todos los meses le mandaba fotos y él me compraba. Me pareció algo fantástico. Un hombre integral, interesado por los mundos y sus misterios, fue capaz de llevar más allá la visión artística tradicional y dejar un legado creativo en el ámbito de la pintura, la arquitectura y el diseño en su país natal. Benedit era un artista muy consustanciado con todo lo argentino, nuestros orígenes. Me movilizó por el lado de la identidad nuestra, ¿no? De nuestra tierra, de nuestro suelo, de nuestras cosas, de argentino. Su obra se inscribe en las principales corrientes de la segunda mitad del siglo XX en Argentina, especialmente en la emergencia del arte conceptual. Sus temas primordiales son el vínculo entre el arte, ciencia y la identidad nacional. Investigó también a los pintores viajeros, produjo acuarelas, dibujos y objetos con temas criollos. La técnica fue uno de los elementos constitutivos de su discurso. Es interesante que el primer artista que se incorpora a la colección hable tanto de la pertenencia y del arraigo y del desarraigo al mismo tiempo y de esta mezcla de un montón de facetas que tenemos los argentinos y que tenemos todos los seres humanos. Benedit fue pionero en el arte ecológico a través de instalaciones para cultivos sin tierra. Este artista plástico logra inspirarse y crear desde la naturaleza porque siendo apenas un niño, estuvo inmerso en el mundo de los animales dentro de su hogar. Muchas lecturas eran como sociológicas, es decir, ver la organización o desorganización de un hormiguero, bueno, podías compararlo con una actividad societaria humana. A mí me divertía el diseño de esos habitáculos, ponerle de caracoles que los veías de panza subiendo las paredes, o sea, como los habías visto nunca. En 1968, en Buenos Aires, como arquitecto y artista plástico, presenta la muestra Materiales, Nuevas Técnicas, Nuevas Expresiones, en el Museo Nacional de Bellas Artes. A partir de este siguió la exposición Micro-Zoo en la Galería Rubers, donde expone distintos habitáculos para plantas, animales e insectos. El interés en estas obras es el análisis de las conductas y su condicionamiento externo, artificial y cultural. La oposición entre naturaleza y cultura, el gesto, la delimitación del territorio artístico y la apropiación de materiales y técnicas de la biología, con un discurso que transgrede la pureza de los postulados de las ciencias experimentales para volverse sociológico y filosófico. Creo lo que te queda es que después de haber visto un laberinto de ratones, que hice mucho, nunca más vas a pensar igual cuando veas un ratón o rata o algo parecido. O sea, yo creo que si conseguís producir un mínimo de reflexión en el espectador, bueno, ya está bien valorada la obra, ¿no?
En sus últimos años continúa reflexionando sobre la identidad nacional y un nuevo elemento la metaforiza: los huesos de vaca y de caballo con los que construyó objetos y cuidados relieves ensamblados. Muchas de esas piezas fueron expuestas en 2009 en una muestra, curada por Patricia Rizzo, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Equinus Equestris. Allí la figura del caballo criollo aparece como el animal político por excelencia. Estaba leyendo de los malones que arriaban Hacienda hacia Chile, que se llevaban a veces 10.000 cabezas, 20.000 de una sola vez. Entonces había no un camino, pero lo que se llama una rastrillada, o sea, una huella, que era muy fácil de seguir, es lo que leí, porque claro, iban muriendo cientos de vacas en el camino y ahí quedaban tiradas. Entonces me decían que era un camino de huesos hasta Chile, hasta la cordillera. Y ahí, qué sé yo, eso me gustó. Y ahí empecé a trabajar en huesos ya más sistemáticamente. Hice muchas obras. Y la primera que hice fue una silla de huesos. Los huesos se recolectan acá en alrededores. En un momento yo estaba cambiando una bolsa de huesos por un litro de vino. Tenía una cantidad de clientes bárbaros. Aparte del fascino, como dicen los italianos, del material, creo que tiene algo de metáfora, ¿no? O sea, es un país que últimamente estamos montados sobre una montaña de huesos, ¿no? De todas las obras que pudo realizar y exponer Benedit, la creación con huesos fue una de las más significativas y reconocidas, ya que estas obras son un gran reflejo de la apreciación personal y política sobre su país. Benedit fallece en Buenos Aires el 12 de abril de 2011, cuando preparaba la exhibición Luis Benedit Diseñador, que se presentaría entre diciembre de 2011 y marzo 2012. El recuerdo de este artista conceptual figurativo, como él mismo se autodefinía, resalta y engalana el acervo cultural de Argentina. Pues como Luis os decía, esto lo que vamos a tratar de hacer Alejandro y yo es, o lo que voy a tratar de hacer yo es unas preguntas a Alejandro para así conocer mejor a Luis Benedit. Y me gustaría empezar, Alejandro, porque nos contases por qué escribes este libro, tu relación no solo personal sino también intelectual con Benedit. Bueno, Benedit murió en el 2011 y yo, que me formé en una tradición bastante anglosajona, en el entierro escribí unas palabras, y antes de meter el cajón en la tumba, la hija me pidió que las leyeran. Yo se las había pasado, le gustaron y entonces a raíz de eso una amiga muy querida de Benedit se me acercó y me dijo, pero tendríamos que hacer algo, ¿no? Como una sensación de cuando alguien se va, cómo llenar ese vacío, ¿no? Y charlamos un poco y entonces me puse a pensar, como en general, cuando hago algún libro que no sea de ficción, primero me gusta estudiar el tema para decir, bueno, si se puede o no hacer, ¿no? ¿Cómo? Porque además yo no soy ni crítico de arte, ni historiador de arte, y quería ver antes qué tipo de approach iba a poder tener yo con este artista, ¿no? Que dicho sea de paso, lo había conocido muy bien porque me casé con su hija mayor y con quien tuve 2 hijas. Y entonces, empecé por supuesto, la gran ventaja de acceder al archivo. Como era arquitecto, era un tipo con un sentido del archivo muy profundo y muy exhaustivo, ¿no? Tiene registro importantísimo desde, bueno, primero la madre, ¿no? Como toda madre, el niño
muy hábil, muy diestro con el dibujo. Hay dibujos desde los 10 años, ¿no? Sí. Que en el libro he puesto varios, ¿no? Que en el libro, de alguna forma, en esa etapa de su juventud, de su infancia y juventud, quise mostrar una genealogía de cómo los dibujos que había hecho a los 10 años los volvió a reproducir muchos años después. Perdona que te interrumpa, porque además esto que dices de este artista y de la relación que tiene con el trabajo que hacía cuando era un niño, esto les pasa a muchos artistas. Yo antes, esta mañana, cuando estábamos hablando, le comparaba en algunas cosas, supongo que por mi querencia personal, con Philip Gaston, ¿no? Y Philip Gaston decía que se pasó toda su vida tratando de volver a pintar como pintaba cuando era un niño, y tantos otros artistas antes que Gaston lo han dicho, ¿no? Creo que Picasso también hablaba de esto, de volver a pintar como un niño, perdón. Sí, sí. No, y Borges también. Borges dice que uno, en el fondo, un artista o un escritor, reproduce lo mismo durante toda la vida, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, bueno, me puse a leer. Él era un gran lector. Tú conoces por ahí más pintores que yo, pero la realidad es que hay algunos pintores que son grandes lectores y grandes cocineros también, ¿no? Como se la pasan en el estudio, se dedican a cocinar, algunos. De hecho, yo tuve un restaurante en Buenos Aires a donde una vez al mes cocinaba un pintor y llegaba muchísima gente porque tenía fama de buen cocinero. Y Benedit era gran lector, pero gran lector, un lector muy focalizado en todo el tema de la identidad nacional. Uno de los temas que él primero lo preocuparon y que le incentivaron esta investigación sobre la identidad nacional fueron los pintores viajeros que empiezan en el 18, ¿no? Con ¿cómo se llama? Una expedición que el rey de España manda. Malaspina. Exactamente, la expedición Malaspina. Bueno, Italia, como ustedes saben, en esa época eran todos pequeños estados y la mayoría de los militares y marinos trabajaban para gobiernos extranjeros. Malaspina va a recorrer y para hacer un relevamiento, y Benedit se interesa mucho por lo que escribe Malaspina y por los dibujos y, digamos, todos el resultado de esa investigación de Malaspina. Y entonces, a partir de ahí, que es el 18, luego sigue con Humboldt y luego sigue con Darwin. Es impresionante la cantidad de viajeros extranjeros que había en el siglo XIX en América Latina. La gran mayoría eran comerciantes, pero obviamente en esa época eran todos comerciantes muy cultos, que escribían, que luego escribían sus relatos de esos viajes y que se convertían en textos sumamente atractivos, ¿no? Piensen que en esa época no existía el turismo y con la incipiente burguesía, especialmente en Inglaterra, hay mucha gente que tiene tiempo para leer por placer. Y estos viajes, de hecho el viaje de Darwin, el viaje del Beagle, tuvo un éxito impresionante. Se hicieron muchísimas ediciones y como ese muchísimos más, ¿no? Hay norteamericanos, muchos ingleses. De hecho, cuando pierden Gran Bretaña la colonia de América del Norte, logra colonizar económicamente América del Sur, ¿no? Pero todos estos que viajan hacen algunos relatos, como Darwin, más científicos. Si no lo han leído, les recomiendo leer El viaje del Beagle. Darwin escribe estupendamente bien y además no solo se ocupa de relatar sobre la fauna y la flora, sino las costumbres, ¿no? Habla de las mujeres en Buenos Aires, la forma de vestirse, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Así que eso es el puntapié de Benedit para investigar lo que es la tradición, digamos, de la identidad argentina. De hecho, en ese pequeño video hay unos cuadros de un francés brasilero que se llama León Palier,
que tiene, también son artistas que no son grandes artistas, son tipos que logran reproducir una realidad, pero Léon Palier, por ejemplo, hace una carpeta de grabados de estas imágenes que él retrata de la realidad argentina, y este álbum le permite vivir varios años en Buenos Aires con este álbum de grabados que él vende, ¿no? Por supuesto que después hay otro que se llama Montvoisin, que retratan a los ricachones de la época, ¿no? Como siempre, como se estilaba, ¿no? Lo contratan para pintar el retrato del señor y de la señora y de los niños, sí, etc. Y bueno, ese mundo es el que de alguna forma le incentiva a Benedict a reflexionar, porque él ve que tanto Darwin con su relato, de hecho, me olvidé de comentarlo, el viaje de Darwin llevaban siempre 2 o 3 pintores, porque él no era, los dibujos de él son bastante precarios, pero él llevaba 2 o 3 pintores que en el viaje del Beagle, que son 5 años alrededor del mundo, cambian, ¿no? Lo que es impresionante, nosotros ahora estamos muy, digamos, ufanados de la globalización, pero Darwin en el viaje de 5 años manda de vuelta a Londres toneladas de cajas con plantas, semillas, pájaros, digamos, disecados, ¿no? ¿Cómo se dice? Embalsamados, ¿no? O sea, es increíble. Y todo llega a Londres y todo después tiene un tipo que se llama Gould que los dibuja, ¿no? Perfectamente. Y de hecho, Benedict, y en el libro yo reproduzco algunos, también toma esa idea, ¿no? De tomar las aves típicas porteñas, argentinas, a donde él hace comentarios sobre estas aves, ¿no? Como a la manera de Darwin. Pero es curioso porque a lo mejor es solo una idea mía, pero yo creo que la identidad argentina, este concepto que hemos visto en el vídeo que Benedict estaba interesado en investigar, a los que no somos argentinos creo que nos ha llegado a través de la literatura mucho más que a través de las artes plásticas. Absolutamente, porque bueno, primero de todo yo siempre digo, es mucho más barato hacer literatura que pintar. Pintar, primero de todo, se necesita no solo un espacio y materiales y todo, y además, si no lo vendes, estás mal, ¿no? O sea, y la venta, supongo, vale, él dice una cosa, la dice con mucha candidez en el vídeo, pero me imagino que debió ser completamente decisivo el hecho de que al poquito de empezar casi, un señor le va comprando obras por foto, es una cosa pues muy moderna. Yo que me dedico a vender arte, tengo que decir que vendo más por foto casi que físicamente, por un problema. Fue el COVID el que lo cambió todo. Cuando estábamos todos encerrados en casa, a mí la mayoría de mis clientes evidentemente no podían ver las obras de arte, lo que hacía era mandarles una foto. A Benedict le pasó desde el principio. ¿Es esto una especie de maldición para él? Y me refiero, porque entiendo que si no hubiese tenido esa fuente de ingresos, y perdón, yo soy un galerista y al final también me voy al mercado, si no hubiese tenido esa fuente de ingresos desde el primer momento, se hubiese dedicado al arte, porque él es arquitecto. Exacto. Bueno, la arquitectura le sirvió siempre para, como decimos nosotros, para parar la olla, ¿no? Porque la verdad que, digamos, la Argentina, lamentablemente, a diferencia, como siempre te digo, de Brasil y México, a donde la burguesía nacional es muy, muy comprometida con levantar, y de hecho vos ves los precios, ¿no? Antonio Berni, que es uno de los grandes pintores argentinos del siglo XX, no compara con lo que valen los mexicanos o los brasileros, ¿no? La arquitectura le servía para, digamos, tener entradas más regulares,
Por supuesto que no hacía cualquier cosa, era siempre muy, digamos, le gustaba hacer lo que le gustaba hacer. Y de hecho, por supuesto que lo que más le gustaba era pintar. Y era un trabajador alucinante. Tengo una anécdota extraordinaria. El hijo menor, que también es artista, firma con otro apellido por cuestiones lógicas, lo ayudaba, cuando era muy joven, era asistente en el estudio del padre. Y entonces trabajaban y de repente el hijo le dice, papá, ¿vamos a dormir la siesta? ¿Estás loco? ¿Qué siesta? Seguís laburando. O sea, era un trabajador incansable, un tipo con muchísima obra y como lo hemos hablado muchas veces contigo, un tipo que continuamente cuando sentía que una beta que le había interesado dejaba interesarla, se metía en otra, ¿no? Eso también es algo muy interesante, a diferencia de otros, que es cierto lo que tú dices, que hay algunos que nosotros conocemos solo el periodo a donde tuvieron mucho éxito. Pero hay muchos artistas en que más o menos siempre hicieron lo mismo. Digamos, por ahí me equivoco, pero No. Hay algunos que les va muy bien con algo. Por ejemplo, él tiene una serie, Benedit tiene una serie sobre el viaje del Beagle de Darwin, ¿no? Y bueno, son cuadros, además, hay muchos de gran tamaño, ¿no? Hay uno que es el cruce de los Andes de Darwin, a donde los personajes humanos son pequeñitos y están estas montañas, ¿no? Impresionantes. Bueno, aparte, otro detalle, era un gran acuarelista. Lo que más le gustaba a él era la acuarela, ¿no? Que es un medio muy difícil ser bueno, me parece, ¿no? Y bueno, y el tipo cambiaba de estilo, digamos. Sin embargo, sí hay motivos que se repiten a lo largo de toda su carrera, esta relación que tiene con la naturaleza permanentemente. Eso sí, absolutamente. Su relación con el campo, y no con el campo en el sentido del folclore o de la vida del campo, sino con la naturaleza. Sí. La llevó le llevó a hacer instalaciones que yo no sé cuántos artistas en ese momento estaban haciendo instalaciones ecológicas, utilizando insectos, que es algo que nosotros, por ejemplo, en House Language representamos a un artista francés que lo que se dedica es a producir ecosistemas. Yo no había escuchado que hubiese otro que... No, en los años, fin de los 60, cuando él se mete, y principio de los 70, con todas esas investigaciones, por supuesto que trabajaba también con científicos, ¿no? O sea, le interesaba, que él menciona un poco, ¿no? Decía que cuando, por ejemplo, los trabajos con hormigas, con abejas, ¿no? La estructura societaria de estas comunidades animales, ¿no? Le interesaban muchísimo. Por eso que también son todos o sea, era un tipo con una variedad de intereses abrumadora. Él cuando dice que es un figurativo conceptual, ¿tú qué crees que está queriendo decir? Bueno, es que él quería, de alguna forma, retratar una realidad, como hablamos esta mañana del tema o sea, le interesaba mostrar la cotidianidad, ¿no? Pero al mismo tiempo tenía toda una teoría, ¿no? Toda una teoría y digamos, un desarrollo teórico detrás. Y eso me parece es esa combinación entre lo conceptual, que es lo teórico, y lo figurativo, que era la demostración del hecho, ¿no? Por sí. Por ejemplo, hay unas carretas, que son esas carretas del siglo XIX con unas ruedas enormes, ¿no? que iban arrastradas por bueyes, que imagínate lo que tardaban esos viajes, porque los bueyes iban al paso, ¿no? Y esas carretas que hay en artistas del siglo XIX, algunos extranjeros, algunos criollos, luego en el principio de la fotografía, hay un tipo, Francisco Ayerza, que tiene esa serie de fotos extraordinarias que están en el Archivo de la Nación en Buenos Aires, que están esos carros, que en algunos son posados, obviamente, y luego él, a los 11 años, dibuja esos carros. Y luego, muchos años después, hace grabados o hace acuarelas con esos carros, ¿no? Porque era los materiales primordiales de la vida
desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, ¿no? Yo en un momento del libro hablo de Hudson, este gran, extraordinario escritor, digamos, norteamericano, argentino, que nace en Argentina, a los 33 años se muda a Inglaterra y nunca más vuelve a Argentina, y luego en la tardía edad adulta, digamos, unos años antes de morir, se pone a escribir un libro que se llama A lo lejos y hace tiempo, que es extraordinario, cuenta toda su infancia en La Pampa. Y para mí, y lo pongo en el libro, la infancia de Benedict de los años 40 del siglo XX es igual a la de Hudson de los años 40 del siglo XIX. Porque el retraso que hubo, digamos, a nivel, por supuesto que lo de Hudson coincide también con el comienzo de los alambrados y todo eso, pero La Pampa, la relación del niño que podía haber sido Benedict y la relación del niño que pudo haber sido Hudson, y en esos relatos de Hudson los siento completamente contemporáneos 100 años después a Benedict, ¿no? Y luego, a pesar de que muchos artistas nieguen que su arte es político, yo soy de los que piensa que el arte siempre es política. Él pensaba lo mismo, porque a él le toca vivir en unos años no solo muy los años de plomo, sí, no por solo supuesto. en su país, sino en el mundo entero. Claro, son unos años muy convulsos de movimientos civiles. Él tiene o sea, el arte para él es político sin explicitarlo, ¿no? Es político cuando él habla, por ejemplo, de que vivimos encima de una montaña de huesos, ¿no? Y por lo que fueron el siglo XIX, que fue de una, digamos, un jefe político capturaba a otro y lo degollaba y no más, ¿no? Y todas las historias de Borges, ¿no? La famosa La Refalosa, ¿no? Que es una historia monstruosa se llamaba La Refalosa, es porque cuando lo degüellan, los más, digamos, orgullosos querían ser degollados de pie. Y el tipo, cuando lo degüellan, se desangra y se patina en la propia sangre. Por eso se llama La Refalosa. Wow. Hacer bailar la refalosa era cuando te degollaban. Y era muy común, ¿no? Muy común digamos, degollar al contrincante. Voy a leer en cuanto llegue a casa. Degollar al contrincante, ¿no? Y luego en las dictaduras del siglo XX, ¿no? Los golpes de Estado, ¿no? En el 1916, con la ley de sufragio universal, hay un primer presidente electo, así como una votación bastante limpia, y en el 30, golpe de Estado, ¿no? Y ahí, y militares y civiles, y militares y civiles, y continuamente hasta que finalmente, en el 83, y ahora tenemos hace casi 40 años democracia. Y eso obviamente, además, por ejemplo, la madre de los hijos de Benedict contaba que durante la dictadura él salía a trabajar, que en esa época trabajaba más de arquitecto, y nunca sabía si iba a volver a la noche, ¿no? Era una situación bastante... ¿Tenía relación con otros? No, nunca tuvo relación con ningún, digamos así, grupo de militancia política, ¿no? No, él es siempre un tipo, pero era un tipo que se relacionaba con todo el mundo, ¿no? Tenía muy buena relación con todos los artistas en general, era un tipo muy bien querido por todos. De hecho, por ejemplo, Roberto Jacobi, que tiene una revista que se llama Ramona, hace una entrevista que es muy interesante leerla con Daniel Santoro, que es un pintor argentino un poco naif, que es muy interesante porque a los peronistas les encanta y a los antiperonistas también. A los peronistas les encanta porque creen que ensalza a Perón, y a los antiperonistas les encanta
porque creen que se ríe de Perón. Maravilloso. Y tiene un diálogo, Daniel Santoro con Benedit, que publicó la revista, que es interesantísimo, porque él cuenta, el padre fue un político radical en una época donde los políticos perdían plata, no ganaban plata con la política. De hecho se fundió la familia porque el padre era un fanático, digamos, del radicalismo y bueno, ponía, digamos, trabajaba casi gratis, ¿no? Fue uno de los, digamos, adláteres de Honorio Pueyrredón. Y bueno, y de hecho, otra cosa interesantísima que puede interesarle mucho a los argentinos es el tema de Lisandro de la Torre, ¿no? Benedit murió, en el libro pongo el último gran proyecto de instalaciones que él tenía planeado, que era sobre el tema de los grandes escándalos de la carne en los años 30. Este político argentino, Lisandro de la Torre, al final terminó suicidándose. Hay un episodio famoso en el Congreso de la Nación, a donde un esbirro de un ministro, el ministro Duó, va para matar a un senador, y un joven se interpone y lo matan a este joven y no al ministro. Y Lisandro de la Torre fue, en los años 30, que eran gobiernos militares. Me sorprende el joven que se puso en medio sí, de la bala. Bueno, porque eran ilusión. épocas todavía muy como Lisandro, que ustedes imagínense si pueden pensar en algún político que hoy en día se suicida por digamos, malestar por la situación de la República, ¿no? Y entonces, bueno, y este proyecto del tema de la carne y de Lisandro de la Torre le interesaba mucho a Benedit. Y bueno, es un gran proyecto que murió sin poder concretar. Y si bien antes te he preguntado por su relación con otros artistas y te dices que se llevó bien con todo el mundo, pero sí, sin embargo, sí tiene una relación particular con dos artistas, sobre todo con Yanis Kounelis, ¿verdad? Bueno, eso en su juventud en Roma, ¿no? En su juventud en Roma y... que va a Roma porque le dan una beca, exacto, para aprender paisajismo. Que es curioso, perdonad que vuelva a lo mismo de antes, porque antes te lo contaba a ti, vuelvo a Philip Gaston. Claro. Gaston abandona Nueva York en 1970, casi le echan de Nueva York en 1970 y tiene la suerte que le han invitado a pasar una temporada en la Academia Americana en Roma y se tira allí un año. Y precisamente se tira un año en Roma pintando paisajes. Una serie de cuadros muy famosa que se llama La Serie Roma y son solo paisajes. Y lo más curioso todavía es que casi coincidieron en el tiempo. Claro. Sí, bueno, él... ¿Y esa influencia no tuvo influencia unos años en Europa y en una ciudad tan marcada por el arte europeo como es Roma, o fundamental para la cultura Mira, yo creo que tiene como la faceta política es algo que está por debajo, ¿no? O sea, él explícitamente, el único artista europeo que lo obsesiona es Max Beckmann, que lamentablemente no... Yo leí, Max Beckmann tiene un libro de textos que él recopilaron, que salió de hecho en español, en castellano hace 20 años más o menos. Yo lo conseguí en inglés, usado, porque no se consigue en ningún lado, donde desde principio de siglo él escribe mucho, ¿no? Sobre el rol del artista y todo eso. Y eso, lamentablemente, nunca se me ocurrió preguntarle a Benedit por qué esta fascinación con la obra de Beckmann. Pero ¿no? sí recuerdo leer que su padre murió de cáncer. Sí, muy joven, a los 50 y pico. Y ve a Beckmann fumando en el cuadro, y eso de alguna manera... ¿Qué considera Beckmann un padre? Bueno, el capítulo yo lo llamo En nombre del padre, ¿no? Él, me parece que, digamos, todo el mundo, a mí personalmente, cuando era muy joven, buscaba escritores viejos para nos pasa todo abrevar, sí, ¿no? Sí. Para aprender, para digamos, canibalizar. Sí. Y Benedit en la Argentina
se ve que no, o sea, sus maestros fueron los pintores viajeros. Podría ser, ¿no? Puede ser una teoría. Pero luego, de grande, descubrió Max Beckmann, y en especial estos autorretratos, que de hecho yo me compré un libro que creo que hizo este galerista armenio de New York, muy conocido, Gagosian, hizo una exposición solo de los autorretratos de Beckmann. Y publicó un libro que yo lo conseguí. La competencia son. Así. Y bueno, y el tipo se enamora, Benedict se enamora de estos autorretratos de Beckmann, y entonces no solo, primero hace retratos, y luego lo pone, por ejemplo, él tenía una casa muy bonita en Colonia del Sacramento, cruzando el río de Buenos Aires, y en Colonia había una cantera, que había sido una cantera de piedras en su momento, y luego se llenó de agua, y ahora que es una especie así de lago natural, perdón, no natural, artificial, y entonces lo coloca a Beckmann en Colonia, ¿no? Lo coloca en el hábitat personal de Benedict a Beckmann. Y este Beckmann siempre de smoking, con el cigarrillo o en la boca o en el dedo, ¿no? En los dedos. Y entonces, bueno, el tipo, me parece que yo encontré muchas similitudes, ¿no? Porque después que me puse a leer los textos de Beckmann, esta idea de pintar al artista como, digamos, un ser elegante, es una jerarquización del artista. No es un esnobismo de pintarlo como, digamos, un dandy, ¿no? No, el artista para Beckmann está en un lugar importante. Y me gustaría pensar que para Benedict, o sea, se enamoró de él, le gustaba a él justamente por esa jerarquización. Él en lo íntimo siempre, como, bueno, es normal, ¿no? Se sentía muy poco apreciado por el público, por el país. La Argentina en ese sentido, con todos los talentos, es muy mezquina, ¿no? O sea, es muy, muy difícil todo, y de hecho se ve por los arquitectos, todos los grandes talentos argentinos que tienen mucho éxito afuera, ¿no? El Chair de Yale era un... Bueno, eso nos pasa a los españoles también, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, nos quejamos, los españoles nos quejamos de que nos tratan mal. Bueno, aquí, pero en España no le va tan mal. No, pero en España no les va tan mal, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, Jorge Mara, este galerista amigo, que cuando trabajaba en Madrid tenía un éxito extraordinario, y desde que está en la Argentina se volvió porque la mujer y las hijas querían volver, pero la verdad que... Sí, no debe ser fácil desarrollar tu carrera como galerista. Muy difícil, muy difícil, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de la relación con Europa, él le encantaba todo, le encantaba viajar, le encantaba, digamos... Vivir, los objetos, ¿no? Todo tipo de objetos, ¿no? Le encantaba las artesanías, le encantaba cómo estaba hecho desde el objeto industrial de una época donde la industria por ahí tenía grandes diseñadores industriales anónimos, hasta el artesano del campo, ¿no? El paisano que toma un tiento. Sí, él dice que no distingue entre... Exacto. Dice que un Ferrari o un Lucio Fontana, para él son exactamente lo... Yo tengo que decir que discrepo. No, pero de hecho, en el MoMA tenés un E-Type, que para Enzo Ferrari era el auto más bello del mundo. Sí, sí. Y en una época, creo que los rotaban. Estaba la famosa Alfa Romeo del graduado, ¿no? Bueno, pero claro, volvemos a lo que estábamos hablando antes. Eso es porque la obra tiene una metanarrativa ya, o sea, no es el objeto, es que el objeto tiene una narrativa, es el coche del graduado. Bueno, de hecho, en el museo de Franco Maria Ricci, en las afueras de Parma, tiene un Jaguar E-Type, ¿no?
verde, el verde inglés ese oscuro, que para y luego mí él es esto esta cosa tan horrible que dicen, él es autodidacta y se le mete dentro de esta cosa también horrible que es el art brut, claro, que es una manera elegante, o en francés decir arte marginal. Claro. Luego, ¿no? Pero es curioso porque si empezamos a leer sobre la historia del arte o sobre muchos de los grandes artistas del siglo XX, nos sorprendería descubrir cuántos de ellos no han pisado una clase de pintura en su vida. ¿Por qué crees que le meten a él en este saco? Es que para mí el saco del art brut casi parece que eres una persona sin ningún tipo de formación y has hecho algo que no tiene ninguna importancia, y al final este señor tuvo exposiciones en galerías importantes, una exposición en el MoMA, su obra está en los grandes museos del mundo. ¿Por qué crees que de alguna sigue siendo, como ha dicho Luis al principio de esta charla, un desconocido? Sí. Bueno, no sé, la verdad, lo de Art Brut me parece que se refiere, por ejemplo, la primera exposición que tiene es muy, creo que en el libro hay un par de obras, es muy, muy simple, ¿no? Bueno, él viene justamente de esta admiración por ¿cómo se llama el francés? Jean Dubuffet, que además te contaba cómo la relación de Benedit tuvo una tía, Cecilia, que fue gran mecenas de músicos de vanguardia en Argentina, tenía una pequeña editorial de partituras y también fue gran mecenas y amiga de Gombrowicz, ¿no? Y curiosamente es increíble como en la historia las cosas son todas de corsi e ricorsi, ¿no? Todas las cosas van y vuelven. En los últimos años de su vida, Gombrowicz se hizo muy amigo de Dubuffet. Cuando vivía en el sur de Francia, y bueno, de hecho hace poco hay una edición en castellano de las cartas entre Gombrowicz y Dubuffet, ¿no? Yo creo que lo de Art Brut está circunscripto a solo un periodo. Lo que pasa que, mirá, no sé, otra cosa muy interesante es cómo, de hecho esta imagen que vemos acá es una referencia de Benedit a un cuadro de Molina Campos, ¿no? Ese es un carnaval en el campo a donde un gringo, que es un italiano, está disfrazado de diablo. El cuadro de Molina Campos se llama Velo al gringo e Mandinga. De Mandinga. Mandinga es, bueno, de África, ¿no? De los mandingos. Bueno, toda la cosa del diablo. Y Benedit es el tipo que rescata de Molina Campos, de ser un caricaturista, un tipo que hacía almanaques para Alpargatas, la empresa que fabricaba los zapatos baratos de lona, ¿no? Le fascinaba y un amigo de él compra los originales de la colección de la fábrica de Alpargatas, que en un momento deciden venderlos, y hacen una gran muestra en el museo más importante de Buenos Aires, que es el Museo Nacional de Bellas Artes, y entonces jerarquiza, ¿no?, a este gran artista que es Molina Campos, que es un artista extraordinario. Porque tiene además una visión un poco como el otro gran artista que también es, bueno, ahora está muy valorizado, ¿no? Pero es este pintor manco que es soldado en la Guerra del Paraguay y que tiene también estos personajes, ayúdame Benjamín, ¿cómo se llama? Cándido López, ¿no? Cándido López también tiene estos, por ejemplo, estos paisajes extraordinarios con miles de soldaditos, ¿no? Y en estas batallas extraordinarias. Y Molina Campos no tiene batallas, sino tiene personajitos que son un paisano galopando en el campo, con esta visión, ¿no?, del cielo y de la tierra, con este mundo dividido en dos, ¿no? Y eso, bueno, que Benedit le fascinaba. Y de hecho, bueno, este es del viaje del Beagle, este es un delfín
o una ballena, no sé. ¿Y por qué has titulado el libro A Contrapelo? Bueno, A Contrapelo viene un poco, y no quiero hacerme el erudito, pero de Walter Benjamin. Claro. De Walter Benjamin, leer la historia a contrapelo, ¿no? O sea, yo, como les dije, no soy ni crítico de arte, ni historiador del arte, ni tampoco estudié, digamos... Pero sin embargo... Tengo una formación... Pero sin embargo te has metido en un berenjenal que casi te has convertido en el campeón de Benedict. Bueno, no sé, pero de todas formas... A mí me has convencido. Sí. Tú y yo llevamos años hablando de esto. Bueno, Benedict, que dicho sea de paso, el año pasado la Fundación Espigas publicó otro magnífico libro, muy diferente al mío, donde hay un aspecto más, digamos, de la mitad para el fondo, son todas imágenes, y la primera parte son 4 ensayos de 2 muy expertos y 2 menos expertos. Es un libro diferente, más académico, ¿no? La calidad de las imágenes son extraordinarias. A mí, esos tipos de libros, a mí me publicaron en contra de mi voluntad un libro con las imágenes todas separadas y me parecen horribles. A mí me parece que las imágenes tienen que dialogar con el texto. Y de hecho, bueno, por supuesto que tuve la suerte de una editora extraordinaria que me ordenó un texto que yo tenía bastante caótico y me lo ordenó bastante y quedó, me parece, y bueno, en Argentina ha tenido muy buena, por lo menos por los que se ocupan de arte, muy buena repercusión, ¿no? Al final volviendo a Contrapelo. Yo que leo muchas, obviamente por mi trabajo, muchas biografías de artistas, tengo que decirte que las mejores siempre son para aquellos que no son. O sea, yo, volviendo a Philip Gaston, la mejor biografía de Gaston la escribió su hija, claro, que la escribe desde el punto de vista de una hija. Claro, sí. Sí, bueno, yo no fui hijo, pero de fui alguna manera muy cercano. casi muy amigo, ¿no? Sí, la verdad que en una época era... Porque era un tipo, y acá algunos que lo conocieron pueden confirmar, era un excelente conversador. Le encantaba contar anécdotas, le encantaba escuchar anécdotas. No era para nada un tipo de esos pesados que en una comida toman el micrófono y no lo largan. No, era un tipo bastante tímido, pero en el tête-à-tête o grupos pequeños era muy atractivo, ¿no? Porque además era de una modestia y de una simplicidad, ¿no? Le fascinaba todo, ¿no? Una de las cosas que compartimos eran los autos. No teníamos fortuna para grandes automóviles antiguos, pero autos antiguos modestos, ¿no? Tuvimos. Y él le encantaba la restauración. Me acuerdo, se había comprado un Rover de los años 50, de esos que las puertas se abren así, ¿no? La de adelante normal y la de atrás suicida, ¿no? Y le compró en Buenos Aires, lo tenía en Colonia de Sacramento, y le compró un cuero para hacerle el tapizado, ¿no? Y le pasaba la mano y le pasaba por la boca y decía, mira lo que es esto, ¿no? Apreciaba el cuero que iba a poner en el tapizado de su auto, ¿no? Y era un auto, digamos, común, ¿no? Después tenía varios, tenía otro. En Uruguay tenía amigos que le hacía obras, ¿no? Como arquitecto. Y una vez había un Chrysler enorme, con también con la parte de atrás, parecía tipo, no era una limusina, pero más o menos, y se lo cambió a, no sé si era un yesero o un electricista, le compró el auto y le encantaba circular. Esos primeros autos norteamericanos que ya tenían cambio automático, ¿no? Ya a fines de los 40 ya venían con cambio automático. Y la verdad que era un placer charlar con él. La visión esa del artista torturado no iba con él. Nada, para nada. Él además era excesivo. Excesivo bueno, no se cuidaba en la alimentación y fumaba mucho.
Era excesivo, yo diría que sí. Yo me acuerdo que en el entierro el hermano mayor, que fue el último en morir, no, el hermano mayor, tenía una hermana mayor. Él fue el primero, eran 4 hermanos, 2 mujeres y 2 varones. Él fue era el más pequeño, mucho más pequeño, y fue el primero en morir. Y el hermano mayor, Ancho, que murió a los 93, creo que el año pasado, en el entierro charlábamos y decía, no paraba nunca, ¿no? Pero desde pequeño, porque cuando murió el padre, que dejó a la madre en una situación precaria, alquilaron un pequeño departamento que curiosamente había sido construido por Alberto Previs, que luego pasó a ser su suegro, ¿no? Esos corsi e ricorsi ¿Y tenía un lado oscuro? No, por lo menos que no que tuviese. No, era un tipo que iba para adelante, ¿no? Era muy trabajador, muy inquieto y le encantaba la música, le encantaba, mientras trabajaba, escuchaba todo el tiempo música clásica y tiene una anécdota con Hergé, ¿no? Con el creador de Tintín. Exactamente. Eso me lo contó Luisito Santa Coloma, un íntimo amigo de él desde la infancia, que además era un gran... Era una generación de grandes raconteurs, ¿no? Gente que... Luisito era un tipo que te sentabas y era un placer sentarse a escucharlo, ¿no? Y me contó que, en el libro está el testimonio de él, me contó que Benedit le encantaba, bueno, como le gustó Molina Campos, le gustaban los caricaturistas y todos los historietistas, ¿no? Perdón que vuelva a Gaston todo el tiempo, pero es que se parece mucho a Philip Gaston, porque a Gaston le pasaba. Vamos, de hecho pintó muchísimas caricaturas. Podríamos hacer es una pena, deberían ser... Deberíamos hacer eso. Sí, no, pero viste que hicieron ponerle pisazo con... Sí, total. Bueno, y entonces estaba en Bélgica y a través de creo que un director de un museo consiguió que le hicieran una entrevista con el creador de Tintín. Y entonces le dijo, la verdad que lo quería conocer porque estoy fascinado con Tintín, pero Monsieur Benedict, je vous connais très bien. Le mostró que tenía en una sala, y tenía un cuadro de Benedict, ¿no? Imagínate, porque además le cambiaba cuadros que valían 30 veces más a un joven. En un periodo hubo una fundación que se llama Antorchas, que era un judío alemán que hizo gran fortuna en Bolivia y su legado fue donar este dinero para hacer una fundación en Chile, Argentina, Brasil. Y el dinero era hasta que se acabara. Y bueno, creo que duró 20 años. Y un amigo de Benedict lo convocó para armar un taller para ayudar a jóvenes, muchos de ellos que les fue muy bien ahora, ¿no? Que les está yendo muy bien. Y él le dedicaba tiempo a jóvenes, o sea, que recién empezaban, que obviamente habían sido elegidos por él y por algunos, había creo que otros 2 artistas que elegían, ¿no? Pero bueno, le dedicaba tiempo, ¿no? Era un tipo de una generosidad. ¿Hay una relación entre su trabajo arquitectónico y su trabajo como artista? Bueno, de hecho, todos esos laberintos de hormigas, de ratas, de abejas, todo esto, le encantaba diseñar, porque además el diseño de hecho cuando se murió hicieron una gran muestra sobre toda su obra de diseño. Él diseñó cantidad de muebles y de sillas que lamentablemente él soñaba con producir masivamente. Bueno, ¿cómo se llama el inglés? El de Habitat, ¿no? Él soñaba con hacer un Habitat en Buenos Aires. De hecho, en un momento, Ruth Ben-Sakar, que fue su primera galerista así importante, que de hecho él la ayudó mucho, le diseñó la galería y la incentivó mucho. ¿Crees que, perdón que te interrumpa, crees que
esta mezcla de profesiones le perjudicó. No, creo que o sea, lo perjudicó en el sentido de que a veces tenía que hacer trabajo de arquitectura que digamos, que le quitaban tiempo de la pintura, ¿no? Pero en un periodo me parece que eran como vías comunicantes, porque vos, todo ese periodo cuando él hace insectos, ¿no? Hace dibujos así súper de entomólogo, y al mismo tiempo después diseña un juguete, el mismo insecto o el mismo pájaro como juguete, como un modelo para armar, ¿no? Con articulaciones, digamos, de ingeniero, ¿no? Así que me parece que en algunos aspectos sí, en otros no. Yo creo que él diría que todo le servía para todo, ¿no? Todo era parte de todo, ¿no? Él se entusiasmaba, de hecho, por ejemplo, a muchos negocios que vendían muebles italianos, así de grandes diseñadores, se los cambiaba por muebles, ¿no? Cuadros por muebles. Bueno, y luego incluso hace muebles que son obras de arte, exacto. Porque la silla, la silla de huesos. Sí. No, y después muchos, digamos, objetos, y después tiene un periodo cuando hace, por ejemplo, cajas a donde pone objetos del trabajo rural, como una tijera de castrar, que además, bueno, por supuesto tiene otras connotaciones, ¿no? Es curioso, porque en el arte povera en Italia, yo he visto muchas obras suyas que recuerdan mucho a esto, claro, al arte povera italiano. Antes claro, hablábamos de la colección de los Panza, y tienen cantidad de artistas de este movimiento que tienen piezas muy similares, pues, a esto de los huesos, por ejemplo. Sí. No, él, por ejemplo, además le encantaba. Yo tengo un primo que también es bastante, no es artista, sino es artesano y diseñador de objetos y trabaja con arquitectos. Y él le mandó a hacer unos ranchos, ¿no? Con piel de vaca o o sea, distintos ranchos muy simples, así pequeñitos, ¿no? Con objetos, o sea, con materiales no tradicionales, ¿no? Bueno, hablando de una obra política, esa obra está cargada de política, claro. Un ranchito hecho de huesos y de piel de vaca. Sí. Bueno, todo lo que es los elementos de la vaca, ¿no? Los huesos, los cuernos, la piel, ¿no? O sea, el cuero, todo eso es obviamente... Yo, fíjate, Alejandro, viendo la obra de Luis y yo que trabajo para una galería de arte que representa, pues, a muchos artistas, obviamente la mayoría artistas vivos, y muchísimos utilizan muchas de las técnicas que utilizaba Luis en su trabajo y están considerados pioneros. Claro. O sea, fíjate, este artista francés, Pierre Huyghe, que es este señor que se dedica a hacer pequeños ecosistemas. En los 70, Luis Benedit ya estaba haciendo eso. De hecho, la obra que lleva la Bienal de Venecia es esto. Sí, exacto. Es un ecosistema hecho a base de abejas. Abejas que van a tomar el néctar a flores artificiales y flores naturales, ¿no? Sí. Y en el Malva, hace unos años, reprodujeron una de estas obras, no me acuerdo cuál, que además son obviamente obras que hay que hacer in situ y luego, bueno, se desmontan porque... Claro. Pero, y también el tema de la agricultura hidropónica, ¿no? O sea, plantar sin tierra, ¿no? Fascinaba. Y además, bueno, obviamente se trabajaba con muchos científicos, ¿no? Él tenía un gran amigo que era, digamos, amigo de la infancia, que las hermanas eran amigas. Antonio Batro, que de hecho es un tipo que había trabajado en Ginebra con no me acuerdo quién, un famoso psicólogo, la memoria falla. A veces solo. Sí.
Y de hecho, el comportamiento de los animales, lo que decía antes, ¿no? La fascinación de Benedict con estas estructuras societarias de las abejas, de las hormigas, de los ratones, ¿no? La verdad que sí, no. Y le encanta, bueno, como era un tipo modesto, ¿no? Era un tipo que le gustaba escuchar al que sabía, ¿no? Entonces, en esa época se rodeaba de gente muy talentosa en su expertise, ¿no? De científicos, y juntos armaban eso, ¿no? Yo puedo seguir hablando con Alejandro toda la noche, pero no sé si queréis hacerle alguna pregunta a vosotros. Varias preguntas. Como escritor, ¿qué es la parte del libro en tus investigaciones que más te costó o te complicó el trabajo que querías hacer? Bueno, es una buena pregunta, porque tuve un par de digamos, inicios fallidos. Porque es difícil, ¿no? Con todo esto que decías antes de que no eras crítico. Exacto, sí. No, además... ¿Cómo tomar al personaje? No, además, toda una vida, ¿no? Tuve la suerte de leerlo, cosa que si estamos acá lamentablemente no se puede. Su libro es extraordinario como está relatado, cómo está pensado. Me gustó muchísimo. Y también, bueno, eso es la pregunta. ¿Qué es lo que te complicó a la hora de pensar el libro? Y pensar un sistema, ¿no? Tuve que inventar un sistema. Yo había hecho un par de biografías de personas vivas, con entrevistas y todo. En este caso, él ya había muerto, yo tenía muchos recuerdos. En un principio iba a ser más bien muchos testimonios de amigos y artistas. Y luego empecé a darme cuenta que tenía que olvidarme de eso y empezar de cero. Y empezar de cero era con la infancia, ¿no? Empecé a meterme en el archivo, a mirar todos los dibujos de infancia. El hijo, que es el que se ocupa del archivo, ordenó bastante. Él era muy ordenado y tenía todo bastante en cajas, ¿no? Según las fechas. Y entonces ahí empecé a entender que, claro, además tenía que meterme yo. Tenía que yo ser parte de esa, sin nombrarme, ¿qué significa ser argentino? ¿Cuál es digamos, cómo se formó este país? O sea, todo ese tipo de cosas. Yo tengo una formación histórica literaria y por supuesto me he pasado leyendo toda la vida. Y entonces, claro, de alguna forma, eso es lo que le digo siempre a los estudiantes, ¿no? Todo lo que uno acumula se queda en ciertos cajoncitos y luego en un cierto punto todo empieza a tomar sentido, ¿no? Todo se relaciona. Todo lo que uno, digamos, descubrió y por ahí no le parecía que tenía mucho significado, de repente, ¿no? 20 o 30 años después... Todo sirve. Exacto. Yo, por ejemplo, menciono a Deleuze cuando habla de Kafka como literatura menor, y bueno, y Borges, que también habla de eso. Y Benedict, de alguna forma, es un Kafka, ¿no? Es en el sentido no del contenido, sino del tipo que está mirando a Occidente, ¿no? Al centro, digamos, de Europa y Estados Unidos. Él a Estados Unidos le interesaba mucho menos, pero él lo observa y como decía antes con el tema de la ideología o de la política, está dentro de su obra, pero no es explícito, ¿no? Y lo mismo con esas cosas que tú preguntaste sobre Roma, ¿no? Viviendo en Roma, bueno, era caminar por las calles, simplemente, ¿no? Por ahí sentarse a tomar un café. Y eso es algo que uno absorbe, y claro, cuando lo empezás a absorber a los 20 y después a través de las décadas seguís absorbiendo, todo queda en un cajoncito que, bueno, en un momento te sirve. En un momento va a salir, sirve, y ahí fue cuando mi dificultad en encontrar, bueno, por dónde lo agarro, ¿no? Porque era y además
tiene una obra, yo te diría que esto es un 30%, en el libro un 20, 30%, tiene una obra enorme. De hecho, el libro de Espigas, que es 68-78, sería otro 20 o 30%, ¿no? Porque además, digamos, yo no podía, por ejemplo, de lo de Molina Campos hay muchísimo para hacer. Hoy a la mañana encontré un catalán que enseña en la Universidad de Lisboa, que había escrito un texto sobre el tema del ecosistemas y todo eso. Claro, ahora de repente empiezan a descubrir a Benedict. Hay una chica de Mara Polkowski, que es una madre argentina y padre mexicano, que enseña en Londres, y también la descubrí porque había publicado un artículo, porque claro, estas cosas de, como tú dices, este mundo, ecología, naturaleza, comportamientos animales, es una cosa de una vanguardia alucinante, ¿no? Y esta chica después, esas cosas de la vida, resultó ser sobrina de una amiga mía argentina. Claro. La hermana era Escurra, digamos, la madre, la hermana de mi amiga. Y entonces te das cuenta que el tipo, empezando a pensar, bueno, ¿qué voy a tomar? ¿No? Pero es curioso porque tenía este ansia por crear, pero no el ansia por vender, por decirlo con plata. ¿No? Que es algo que le gustaba vender, que trato ¿no? con Como artistas contemporáneos. Le gustaba vivos, vender, sí. Es lo que más. Es lo pero que, no lo que era, por ejemplo, que les vendas para poder seguir trabajando, básicamente. Sí. Bueno, pero bueno, acá hay una persona que podría hablar mucho porque su última época fue cuando empezó a irle muy bien. Y luego se murió. Exactamente. Bueno, como Max Beckmann, ¿no? Cuando él... Bueno, esto les pasa a muchos, a Gaston también le pasó igual. Sí. Pero la verdad que en los últimos años ya estaba muy contento porque obviamente empezaba a recibir mucho. Además, yo creo que la creación de esta ala del Museo de Houston, una ala de arte latinoamericano nuevo, a donde, bueno, como ustedes saben, Texas hay mucho dinero y hay muchos coleccionistas, y de hecho esta última instalación que vendió ahí era importante, y era todo muy de pensar que ese camino ascendente iba a seguir, ¿no? Pela, ¿querés agregar algo? ¿Qué es lo que hace que de pronto no importa, porque hablo fuerte. Sí, no, yo te escucho perfecto. Sí, que un artista sudamericano sea apreciado, es una pregunta general, sí, en eso, ¿no? Sí. Sea de golpe conocido, sea conocido o reconocido en público español o europeo, y otros no. Es solamente azar, hay especialistas que los van a buscar. ¿Qué está pasando ahora con el arte latinoamericano? Ahora. Bueno, o en general. A raíz de lo yo te voy a dar una respuesta más general, que creo que es muy prosaica la que te voy a dar, pero es así. La pregunta también es prosaica. Sí, es verdad. Tiene que ver, primero, Alejandro lo ha dicho muy bien, primero tiene que ver con el apoyo que el propio país tenga a las artes y la calidad de sus instituciones y de sus escuelas. Eso es fundamental. Alejandro ha mencionado a Brasil y México. Es verdad que Brasil y México ahora, y Venezuela también, han sabido vendernos al resto del mundo muy bien sus artistas. Y luego, por darte la respuesta más prosaica, la verdad, te tiene que fichar una buena galería, básicamente. Entonces, o sea, hay determinadas galerías que cuando te fichan, esto es algo que entendemos muchos, somos españoles y argentinos, pues esto si te ficha el Real Madrid o te ficha el Barcelona.
porque hay muy buenos artistas en todos sitios. Hay muy buenos artistas que son muy famosos y que venden muy caro, y hay muy buenos artistas que no los conoce nadie o que los conoce mucha gente y venden muy poco. Esta es una profesión, dedicarse al arte es un disparo al cielo. Vivimos en un momento en el que nunca ha habido tantos artistas como los que hay ahora, y de todos esos artistas, literalmente el 0,001 puede vivir, y muy bien algunos de esto. Pero tiene que ver básicamente con que te fiche una buena galería que se ocupe bien de ti y sepa vender bien tu trabajo. Que no es fácil, claro. Esto dicho así, bueno, pues lo único que tienes que hacer es fichar por una buena galería, claro, pero para fichar por una buena galería es muy importante, primero, que tengas apoyo en tu país. Eso es muy importante, porque lo primero que te tiene que pasar es que tengas apoyo institucional. Al final las galerías, el arte se vende porque está colgado en las paredes de un museo. Sí. Me gustaría agregar algo que yo doy siempre el ejemplo, y me gustaría que me comentaras qué pasa ahora. La transavanguardia italiana funcionó porque la Fiat puso mucho dinero en Nueva York, mucho dinero. Y Cucchi, Clemente, Kia, todos esos nunca, creo, hubiesen tenido el éxito que tuvieron si no hubiese estado. ¿Por qué? Porque la gran galería que lo ficha a uno de estos artistas tienen una empresa detrás, como la Fiat, que dice, adelante, ustedes, y son... Tira. Pero además no es un shot, porque la Argentina, Ruth Ben-Sakar, en un momento que logró que Pablo Madanes, el dueño entonces de una fábrica de neumáticos y de una fábrica de aluminio, pusiera mucho dinero, fue un shot. O sea, contrataron a 5 o 6 galerías, llevaron a 5 o 6 artistas argentinos a New York, y claro, una sola vez no sirve. Hay que hacer un proyecto de 5 años. Eso a mí me ha pasado en la Argentina cantidad de veces, ¿no? Yo organicé un congreso de editores un año, y al año siguiente, no hay dinero. ¿Pero cómo? Entonces, no sirve para nada. Es un proyecto que hay que hacer todos los años, porque además es, mira, la misma cosa con la moda, una comparación ridícula. Yo me acuerdo que en Barneys, se parece mucho a esto. A una argentina, muy buena diseñadora, que quería vender su ropa en Barneys, le dijeron, ok, vuelva dentro de 5 años. Cuando usted nos ha demostrado que por 5 años tiene una colección, yo le compro. Porque la gente necesita continuidad. One shot no sirve para nada. O sea, cuando pensamos, o sea, si miramos el arte desde 1945 hasta ahora, 2022, y miramos la lista esta de ya no los artistas más importantes, los artistas que más venden, la mayoría son americanos, la mayoría son norteamericanos, la mayoría son de Estados Unidos. Y eso tiene una razón muy sencilla. Desde 1945 o a partir de 1945, los americanos, que lo entienden todo perfectamente, entienden el poder de la cultura, contaminan o llenan sus escuelas de arte, sus escuelas de escritura, desde agentes de la CIA, agentes del FBI, y nos bombardean a todos, al resto, con sus artistas y sus escritores. Por eso todos vemos cine americano, por eso los artistas americanos son los más famosos, y por eso los escritores americanos son los más famosos. Y luego, pues el gobierno americano evidentemente pone las cosas muchísimo más fáciles a todos estos señores que tienen mucho dinero, que son los que hacen las colecciones y los que crean a los grandes artistas. Otra vez, es muy prosaico, pero es que creo que influye mucho. Al final he dicho que lo que hace un artista es que estés colgado en las paredes de los museos, porque eso es lo que te valida. En Estados Unidos, cuando un coleccionista dona una obra a un museo, se desgrava el 100% de la obra, de lo que ha pagado por la obra. Pues no es casualidad que los museos de Estados Unidos sean los mejores museos del mundo. Y seguirá siendo así mientras los demás no nos pongamos las pilas, básicamente. Yo hoy, perdonad, yo os lo reconozco, lo habéis visto ya, yo estoy muy obsesionado con Philip Gaston, le considero el pintor más importante de los últimos 70 años.
Hoy en el New York Times hay una noticia que se han donado 224 obras de Philip Gaston al Metropolitan. Las ha donado la hija de Philip Gaston, ha donado su colección personal, la ha donado entera al Metropolitan. El Metropolitan se ha convertido en el mayor custodio de la obra de Philip Gaston que hay en el mundo. El siguiente es el MoMA, que tiene 100 y pico. Esto es la historia de un artista. Así se crea la historia de un artista. Eso, y lo digo porque lo dice en el artículo, y 35 millones de dólares, que también ayudan. 25 para construir un ala del museo y 10 destinados a crear un fondo para preservar el legado y la memoria de Philip Gaston. No te puedo contar cómo estaban de contentos todos mis coleccionistas de Philip Gaston esta mañana. Claro, pero es que esto es así, o sea, es tan importante, o sea, en España, hablo del caso español, que muchas veces criticamos con muchísima razón la falta de apoyo institucional que tienen las artes plásticas. Vamos, en general las artes, pero los escritores, a los músicos, vamos, tampoco se les da nada. Pero si no tienen apoyo, es imposible. Es muy difícil. Tiene que ver con eso. Y luego que te fiche una como esta. Pues que te fiche Larry Gagosian, que te fiche David Zwirner, Mark Glimcher para Pace o Iván y Manuela Wirth para Hauser & Wirth. Y cuando eso te pasa, vamos, yo lo veo todo el tiempo. Un artista que ayer, no voy a decir nombres, pero artistas que hace un año no contaban, ahora no te puedes comprar un cuadro suyo, aunque vengas con todo el dinero del mundo a comprármelo. Y es solo porque está dentro de una determinada galería. Entonces, esto es... Pero sobre todo el apoyo institucional es fundamental para un artista. ¿Te respondí a ti también? Sí. ¿Y a Benedict quién lo fichó en su momento? No. Claro, el suizo. No, bueno, el suizo, pero no, el suizo, no era un galerista. Pero es que es como una maldición el suizo. Yo Pero es que de alguna manera creo que es como una maldición, porque te toca el suizo que te compra 100 obras. Eso es... Sí, bueno, no, 40 horas importantes, el resto son dibujos. Pero sí, no, lo que pasa es que en esa época también había escritores, que había un editor en Buenos Aires que le pagaba un sueldito, ¿no? Y era, no sé, una práctica de los 60, ¿no? Sí, esto también pasaba en las galerías, antes también pasaba. Claro, estos señores ganaban un sueldo. Sí. Y de hecho, luego él con Ruth Ben-Sakar, ella le daba un sueldo mensual, porque él tenía 5 hijos y necesitaba, digamos, no era un artista bohemio que vivía en una buhardilla, ¿no? No, yo de esos he conocido pocos, tengo que decirte. Gaston tiene para los que les interesa, hay un libro increíble que se llama I Paint What I See, I Paint What I See, pinto lo que veo. Lo ha publicado Penguin hace unos meses y es una recopilación de todos sus escritos. Y hay una conversación muy divertida con David McGee, que era su director, el director que le llevaba dentro de Marlboro, discutiendo por el dinero que le tienen que dar todos los meses. Y él se acaba yendo de la galería porque no le dan el dinero que les piden, básicamente. Sí. No, volviendo al tema que decías de cosas, está el libro ese How New York Stole the Idea of Modern Art, ¿no? Que es de un canadiense. Yo no lo he leído. ¿No lo has leído? Es extraordinario. New York Stole the Idea of Modern Art. Claro, porque el arte hasta antes de la Segunda Guerra era París, Europa, París. Y con, como dice la CIA y todos los cosas anti... Bueno, Plimpton, el editor George Plimpton, el escritor, sí, antes de morir lo reconoció. Paris Review. El director del Paris Review lo reconoció toda su vida con un sueldito de la CIA. El editor del Paris Review, no sé, un icono, una institución, una revista que todos hemos leído. Yo me he leído, no sé, yo tengo recopilaciones de entrevistas a escritores, de entrevistas a artistas. Está trucado. Gloriosamente trucado, por otra parte. Yo no voy a ser yo el que critique a los artistas o los escritores americanos, pero
pero que tenía un sueldo de la CIA. Sí, sí. O sea, que es que el gobierno entiende desde el primer momento que hay que apoyar a las artes, que básicamente que es la manera que tienen de dominar el mundo, es como nos han controlado a todos, a través del arte. No han sido las bombas, son sus películas, sus artistas y sus libros los que nos han dominado y los que nos siguen dominando. Si veis la lista de los que más venden, siguen siendo todos americanos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, entonces... Muchas gracias. Muchísimas gracias.